Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por permitirme participar en la Semana Púrpura 2021. El tema que vamos a ver a continuación es el manejo de la sexualidad en pacientes con epilepsia. Recuerden, mi nombre es Jesús Reyes. Entonces, como conceptos básicos, tenemos que hablar de que la sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de toda su vida, y la sexualidad se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, etcétera. Cuando uno habla de sexualidad, tiene que hablar de 4 componentes específicos. A veces nos enfocamos solamente, cuando hablamos de sexualidad, en la parte erótica, y en realidad los 4 olones de la sexualidad lo componen la reproductividad, el género, la vinculación afectiva y el erotismo. ¿Qué es el género? La identidad de género. Básicamente, el género es cómo me siento en mi cabeza con respecto al sexo con el que nací. ¿Qué es sexo? Es lo que cromosómicamente o lo que hormonalmente tengo, o lo que fenotípicamente tengo con respecto a pene o vagina. Entonces, la identidad de género es cómo yo me siento en mi cabeza con respecto al sexo con el que nací, que puedo llegar a identificarme como mujer, como hombre. Si yo nazco hombre y me siento hombre, sería un hombre cisgénero. Si yo nazco hombre y me siento mujer, sería una mujer transgénero. Y aquellas personas que no se identifican con la binaridad de género, como mujer o como hombre, se denominan genderqueer. La expresión de género básicamente es como yo me muestro ante la sociedad, que puedo llegar a tener una expresión de género femenina o masculina, o aquellas personas que tienen una expresión de género combinada entre lo masculino y lo femenino, pues lo denominamos andrógino. El sexo biológico, que era lo que les comentaba hace un momento, es lo que yo puedo llegar a medir objetivamente: mis órganos genitales, mis cromosomas XY en caso de ser hombre, o XX en caso de ser mujeres, o lo que hormonalmente pues predomina en mí. Y aquellas personas que nacen con una alteración en la diferenciación sexual, con genitales de hombre y de mujer, lo denominamos intersexual. La orientación sexual es diferente, porque la orientación sexual es básicamente hacia quién yo tengo atracción física, espiritual, emocional. Si esa persona hacia personas del sexo contrario, sería heterosexual; hacia personas del mismo sexo, sería homosexual; y si es tanto a personas del mismo sexo o del sexo contrario, lo denominaríamos bisexual. Para hablar un poco de todo el impacto que tiene la epilepsia en toda la sexualidad del ser humano, pues tenemos que hablar de que el ser humano lo compone lo que es la respuesta sexual humana. Y la respuesta sexual humana tiene varias fases, ¿sí? Está la fase de deseo, posteriormente viene la fase de excitación, de meseta, de orgasmo y de resolución, o el periodo refractario, que es aquel periodo que se demora uno entre una relación sexual y otra. Y la fase del deseo es toda esa parte supratentorial, o la parte mental, en donde yo puedo llegar a tener fantasías, ilusiones de querer tener o desencadenar algo, un componente erótico propiamente. La fase de excitación es ya esa parte fisiológica, en donde se puede llegar a presentar en el hombre pues la erección del pene, o en la mujer toda la congestión pélvica. La fase de meseta, que es donde ya empezó toda la parte del juego sexual o el coito. Posteriormente viene el orgasmo, que en el hombre, pues hemos sabido que el orgasmo del hombre es único. Sin embargo, actualmente se han encontrado algunos hombres que en realidad pueden llegar a tener multiplicidad orgásmica, y en la mujer, que puede llegar a tener un orgasmo único o un orgasmo múltiple, como lo podemos llegar a ver aquí, y esto sí se ha sabido desde tiempo atrás. Y el periodo de resolución en ambos es donde ocurre toda esa desactivación del sistema de la respuesta sexual, en donde los órganos genitales vuelven a quedar en una fase de tumescencia peneana, o en una fase de decongestión pélvica propiamente. Entonces, ¿qué es una disfunción sexual? Una disfunción sexual se refiere a un problema sexual asociado al distrés personal, y que se puede llegar a manifestar como falta de deseo sexual, alteraciones en la excitación sexual, incapacidad para llegar a alcanzar el orgasmo, o aquella actividad sexual que se asocie con dolor durante la misma. Es decir, la disfunción sexual es un problema sexual que va a impactar sobre alguna de estas fases que vimos
previamente. Desde el punto de vista epidemiológico, pues en un estudio en 29 países de 14.000 mujeres de 40 a 80 años, el 40% de esas mujeres en el mundo reporta alguna preocupación respecto a su situación actual sexual. Del 26 al 43% pueden llegar a sufrir un bajo deseo sexual, del 18 al 41% van a tener incapacidad para llegar al orgasmo. En China hay un estudio con 25.000 mujeres que reportó la prevalencia de disfunción sexual hasta el 29.7%, y en los Estados Unidos, con otro estudio de más de 30.000 mujeres, reportó una prevalencia de 43% de disfunción sexual. Y esto es dado en mujeres que no tienen una condición asociada como es la epilepsia, mientras en mujeres que ya tienen una condición asociada como es una epilepsia, miren que la prevalencia es de 6 casos por 1.000 mujeres a nivel mundial. Lo otro importante es que hay cambios hormonales que afectan el control de las convulsiones, el metabolismo de algunos medicamentos. En la epilepsia catamenial, por ejemplo, que son convulsiones que ocurren o empeoran en tiempos en donde la mujer tiene la menstruación. En asesoría preconcepcional hay algunos medicamentos anticomiciales o antipilépticos que tienen interacción con las hormonas y pueden llegar a tener potencial teratogénico, y tenemos que además conocer cuáles son esos medicamentos. Y lo otro importante es que hay algunos antipilépticos que pueden llegar a impactar la densidad mineral ósea, que también tenemos que tenerlo en cuenta. Del 14 al 50% de las mujeres epilépticas van a tener alteración a nivel de su función sexual, ¿sí? Los desórdenes endocrino reproductivos como un síndrome ovario poliquístico, pacientes que tengan una menorrea hipotalámico, estados de hiperandrogenismo, galactorreas, hirsutismo, irregularidades menstruales, infertilidad, pues van a predisponerse aún más a tener disfunciones sexuales y asociados tienen una epilepsia, y afectan más a los pacientes que tienen una epilepsia focal que la generalizada. Los mecanismos fisiopatológicos hasta ahora no han sido dilucidados con respecto a al desencadenamiento de la disfunción sexual en mujeres epilépticas. Sin embargo, al parecer se relacionan al consumo de medicamentos antiepilépticos más que la enfermedad en sí, ¿sí? Y estos pues, pueden llegar a cambiar la concentración de hormonas circulantes, impactando negativamente las fases de la respuesta sexual humana. En este estudio, por ejemplo, miren cómo se muestra cómo, dependiendo de los distintos tipos de medicamentos antiepilépticos, pueden llegar a impactar negativamente la disfunción sexual o ocasionar disfunción sexual. La primidona, por ejemplo, pueden llegar a disminuir la libido o a ocasionar disfunción eréctil. La carbamazepina, la oscarbazepina, el valproato pueden llegar a ocasionar anormalidades a nivel de la esperma. El topiramato, disfunción eréctil. El valproato, disfunción eréctil, eyaculación prematura, disfunción orgásmica o anorgasmia. La carbamazepina, disminución del deseo sexual, ¿sí? La pregabalina, disfunción eréctil, la lamotrigina, alteraciones a nivel del interés sexual. La fenitoína puede llegar a producir eyaculación retrógrada, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene uno que sensibilizarse mucho con respecto a cuál es el antiepiléptico que yo voy a colocar y cómo este me puede llegar a impactar negativamente la calidad de vida con respecto a su funcionamiento sexual en las distintas personas en que yo lo vaya a formular. Lo otro importante es que los distintos antiepilépticos pueden llegar a producir alteraciones a nivel de las concentraciones de hormonas sexuales, como es la proteína transportadora de globulinas sexuales, la testosterona, la dihidroepiandrosterona, la dihidrotestosterona, la testosterona libre, los niveles de estradiol, etc. Miren, por ejemplo, esta tabla es muy interesante en donde muestra, por ejemplo, que la carbamazepina puede llegar a aumentar la proteína transportadora de globulinas sexuales, pero puede llegar a disminuir la testosterona o la testosterona libre y no tiene ningún efecto sobre ni la dihidroepiandrosterona, ni la dihidrotestosterona, ni las otras. Otra que puede llegar a impactar mucho es el valproato, el fenobarbital, que puede llegar a aumentar la proteína transportadora de globulinas sexuales, aumenta la testosterona, pero puede disminuir la testosterona libre, la dihidroandrosterona, la dihidrotestosterona, etc. Entonces, es muy importante conocer cuáles son los anticonvulsivantes que yo voy a
colocar y cómo estos pueden llegar a impactar negativamente el funcionamiento de las hormonas. Y como podemos llegar a ver acá, de manera, digamos, muy global, pues entre el anticonvulsivante sea de una menor generación va a impactar más negativamente el funcionamiento hormonal. Hay algunos factores de riesgo asociados, ¿sí? Como son los asociados a la relación sentimental, que están pues básicamente la funcionalidad sexual, el cambio de pareja, los sentimientos hacia la pareja, la duración de la pareja es muy importante tenerlo también en cuenta. Con el tiempo, por ejemplo, la actividad sexual y la satisfacción disminuye y no es algo que pueda llegar a estar asociado a la condición de la epilepsia o los medicamentos, sino que hace parte de la historia natural de la duración de la pareja. El deseo sexual declina en las mujeres, pero puede llegarse a mantener en los hombres. El deseo de ternura disminuye en los hombres, pero va a aumentar en las mujeres, y los problemas sexuales de la pareja tenemos que tenerlo en cuenta en caso de que los hombres pueden llegar a presentar una disfunción eréctil, en que las mujeres puedan llegar, asociado a su edad, a tener problemas de la lubricación. Entonces siempre estar pendiente de los problemas sexuales que pueda llegar a tener la pareja, o aquellos que hayan tenido historia de abuso sexual. Recuerden que a pesar de que pueden llegar a ser parejas, entre parejas se pueden llegar a exponerse a historias de abuso sexual crónico. La fatiga y el estrés pues va a tener un impacto negativo con respecto a la libido, la edad y la menopausia, pues realmente es controversial, ya que muchos mencionan pues que la menopausia depende de la disfunción sexual específica, asimismo puede llegar a impactar negativa o positivamente. Si la menopausia es quirúrgica, sí, porque le hicieron una histerectomía, pues puede llegarse a asociar con problemas de la excitación y el orgasmo. Pero si la menopausia no es quirúrgica, pues hay que estar pendiente de los síntomas vasomotoros que también pueden llegar a impactar negativamente la respuesta sexual. En desórdenes psiquiátricos y medicamentos, la depresión está presente entre el 17 al 26% de las mujeres con deseo sexual hipoactivo. La ansiedad, los estados de psicosis y aquellos que tienen además medicamentos como son las benzodiazepinas, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y los antipsicóticos, en especial los típicos, pueden llegar a impactar más negativamente toda la respuesta sexual. Aquellas que tienen problemas ginecológicos como embarazo y lactancia, pues muchas van a tener deseo sexual hipoactivo, pueden llegar a tener dispareunia. Aquellas que tengan procesos de infertilidad, toda esa carga psicosocial que da el no poder llegar a tener hijos, puede llegar a impactar negativamente las relaciones sexuales. Aquellas que tengan prolapsos pélvicos, incontinencia o endometriosis, y algunas otras condiciones médicas como son desórdenes endocrinos como la diabetes, que produce tanta disfunción endotelial tanto a nivel del pene del hombre como a nivel de toda la vasculatura pélvica de la mujer. Los estados de hiperprolactinemia pueden llegar a producir deseo sexual hipoactivo, alteraciones a nivel de la lubricación, de la excitación, del orgasmo y de la satisfacción. Aquellos que tengan hipertensión arterial, en donde muchos de los medicamentos antihipertensivos van a impactar negativamente sobre la fase de excitación, tanto en el hombre, pero también en la mujer, los beta bloqueadores, los IECAS, ¿sí? Los que menos impacto pueden llegar a tener son los ARA2, la enfermedad neurológica, ¿sí? Aquellos pacientes que tengan esclerosis múltiple o Parkinson, ¿sí? Y obviamente el impacto en la sexualidad de estos pacientes pues va a estar relacionado con la severidad de la enfermedad. Disfunción sensorial en genitales en el 62% de las mujeres que sufren, por ejemplo, esclerosis múltiple, y en epilepsia, miren que lo que más se ha asociado con alteraciones a nivel de la respuesta sexual humana es la asociación con los medicamentos. Otras condiciones médicas que tenemos que tener en cuenta es la obesidad y la autoimagen de estos pacientes, si están expuestos a dolor crónico o no, si asociado tienen una falla renal, si asociado tienen un proceso oncológico, que son factores y condiciones médicas que van a impactar negativamente. Dentro de los otros medicamentos que tenemos que tener en cuenta que pueden llegar a impactar negativamente la vida de estos pacientes o la vida sexual de estos pacientes, están los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que disminuyen mucho el deseo sexual y pueden llegar a dificultar mucho conseguir el orgasmo. Con respecto a los anticonceptivos, realmente la evidencia es controversial, usualmente son
utilizados por mujeres con pareja. ¿Sí? La libido pues disminuye más por la historia natural de la pareja que por el uso mismo de los anticonceptivos. Hay otros que tenemos que tenerlo en cuenta, como es la nicotina, que puede llegar a inhibir la excitación sexual. Los opioides y el alcohol pueden llegar a afectar la función sexual. Y asociado a la mala salud física y mental, relaciones disruptivas, bajo estatus social, inestabilidad financiera, sí, que pueden llegar a unirse y a impactar negativamente también la función sexual de estas pacientes. Con respecto al rol hormonal, tanto de estrógenos como de andrógenos, los estrógenos, pues el bajo nivel de esta hormona se puede llegar a asociar con alteraciones a nivel vulvovaginal, como atrofia vulvovaginal o síndrome genitourinario de la menopausia, que pueden llegar a comprometer labios, vagina, uretra y vejiga, y pueden llegarse a asociar con trastorno genitopélvico por dolor. Se caracteriza además resequedad genital, irritación, menor lubricación, vasocongestión, va a estar disminuida y puede llegar a producir dolor. Síntomas urinarios como disuria, incontinencia urinaria, infección de vía urinaria recurrente. Y en los andrógenos, pues los modelos fisiológicos de estudio no relacionan la función sexual con los niveles de andrógeno, y niveles superiores a los fisiológicos de estos andrógenos pueden llegar antes a aumentar la libido o la frecuencia de actividad sexual. El diagnóstico, cuando nos encontremos a un paciente con epilepsia y asociado tenga una disfunción sexual, tenemos que hacer una muy buena historia clínica, un muy buen examen físico, estar pendiente también de los exámenes de laboratorio que pueden llegar a encontrarse en alterados. La historia clínica va a estar enfocada a buscar síntomas o condiciones que afectan la función sexual, el estado de menopausia, si es naturales, quirúrgicas, postquimio o radioterapia, historias de embarazo y lactancia, historia de alguna injuria, cáncer o cirugía en la región pélvica o vulvovaginal, dolor pélvico o vulvovaginal, prurito, resequedad o secreción vulvovaginal, sangrado anormal del tracto genital, incontinencia urinaria o incontinencia fecal. Hay algunas preguntas para explorar si el paciente necesita consejo para sus prácticas sexuales, como por ejemplo, si actualmente tienes vida sexual activa, si necesitas algún consejo sobre métodos de anticoncepción o consulta preconcepcional, si estás practicando sexo seguro, si te gustaría ser tamizada por alguna infección de transmisión sexual, si te sientes segura de tu relación o seguro de tu relación, o en el momento o previamente has experimentado abuso o asalto sexual. Realmente son preguntas que le permiten a uno abrir la puerta como médico para poder llegar a entrar y conocer un poco más de la vida sexual de nuestros pacientes. Con respecto al examen físico, usualmente sirve para el diagnóstico de disfunción sexual asociada con dolor. Se realiza para verificar el estado actual de los genitales, confirmar lo anotado en la historia clínica, si hay lesiones, si hay prolapsos genitales, si hay atrofia vulvovaginales, secreciones o sangrado, y en el hombre pues nos va a servir también para evaluar signos de hipogonadismo en caso tal de que tenga un deseo sexual hipoactivo. Y el laboratorio solamente se realiza si es necesario y si estamos sospechando que la base de su disfunción es orgánica. No se recomienda medir niveles de andrógenos ni hormonas para diagnosticar una disfunción sexual. El tratamiento, pues todo el abordaje clínico lo debemos de hacer basados en una historia clínica completa, establecer metas reales y alcanzables, aconsejar al paciente, establecer problemas de pareja, aconsejar a su pareja, tratar las condiciones asociadas y realizar un abordaje multidisciplinario y multimodal. El tratamiento no farmacológico lo basamos en terapia de pareja o terapia sexual o psicoterapia individual, cambios en el estilo de vida de la pareja o de ella misma, proponiéndonos, por ejemplo, una noche de cita, cambiando la monotonía en cómo se dan las relaciones sexuales, mejorar la autoimagen corporal de la mujer, pero además del hombre, tratamientos para realizar, para fortalecer el piso pélvico, también lo podemos llegar a utilizar. Y el tratamiento farmacológico, pues depende del tipo de disfunción. Los andrógenos a niveles suprafisiológicos pueden llegar a mejorar la función sexual en mujeres posmenopáusicas, aunque el tratamiento con andrógenos ha sido controversial. Todavía la testosterona no ha sido aprobada por la FDA para el manejo de estos
estas condiciones. Sin embargo, hay algunos estudios que muestran que colocar testosterona transdérmica hasta 300 microgramos diarios puede llegar a mejorar los niveles de deseo sexual. La meta es llegar al 10% de concentración de testosterona en hombres, ¿sí? Y tiene algunos efectos adversos como enfermedad cardiovascular, hepática, hiperplasia o cáncer endometrial, cáncer de mama, aquellas que tengan hirsutismo, acné, cambios virilizantes, etc. En los estrógenos, aquí estos no van a mejorar la función sexual, pero pueden llegar a mejorar los síntomas vasomotores en mujeres posmenopáusicas, así mejorando la función sexual. Y la tibolona es una alternativa viable a aquellas mujeres que no pueden llegar a colocar estrógenos por condiciones asociadas. Los agentes serotoninérgicos o dopaminérgicos en Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza mucho la flibanserina, ¿sí? Que va a mejorar la función sexual en cuanto a frecuencia y el deseo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay muchos efectos adversos asociados, como la somnolencia, el mareo, la náusea, la fatiga, ¿sí? No tiene estudios en mujeres con tratamiento antidepresivo, ni antiestrogénico, ni en embarazadas. La dosis que se puede llegar a utilizar es de 100 miligramos en la noche. El bupropión es una muy buena línea que tenemos nosotros en nuestras manos y digamos es muy fácil la consecución aquí en Colombia y en todo pues Sudamérica, en donde la primera opción en la práctica en la resolución pues, en disfunciones sexuales en pacientes premenopáusicas, tiene estudios de seguridad a largo plazo, sin embargo tiene algunos efectos adversos como es la ansiedad, el insomnio, hipertensión o el descontrol de la hipertensión que ya ha sido tratada. Hay otros tratamientos como la buspirona, la apomorfina, el bremelanotide, que es uno de los que está teniendo más evidencia médica con respecto a disfunciones sexuales, más que todo en las mujeres, inhibidores de las 5-fosfodiesterasa en caso tal de que sea una disfunción eréctil en el hombre, también lo podemos llegar a utilizar. Lo que no está recomendado de ninguna manera son los tratamientos herbales. Y el manejo de la disfunción sexual en pacientes con epilepsia, tenemos que mejorar mucho la autoimagen y evaluar muy bien cuál es la concepción de enfermedad que se tiene. Cambios en el abordaje de la sexualidad para mejorar el desempeño, no enfocarnos tanto en la genitalidad, sino contarles que además sexualidad son besos, abrazos, caricias, otras zonas erógenas que no necesariamente tienen que incluir genitales. Podemos llegar a negociar con el neurólogo tratante la reducción de la dosis o cambios de medicamentos que impacten menos las fases de la respuesta sexual, administrar medicamentos posteriormente al sexo para inhibir o disminuir la probabilidad de desencadenar una crisis convulsiva, y el tratamiento ayudante de la disfunción sexual puede llegar a ser utilizada la buspirona, la yohimbina, la neostigmina, la ciprofloxacina, entre otras que pueden llegar a ser más benéficas. Ya como conclusiones, pues la disfunción sexual es un problema importante que debemos discutir con los pacientes en consulta. Se necesita hasta ahora más investigación en el manejo específico de los pacientes con disfunción sexual y epilepsia. Se debe realizar un abordaje multimodal e interdisciplinario para lograr resultados fructíferos, y el manejo no farmacológico es el pilar fundamental del paciente con disfunción sexual. Muchas gracias por su atención.